Bueno, para los que no me conocen, me llamo José Antonio Badía. Fui estudiante de primera generación, luego maestro y ahorita estoy haciendo mi maestría en estudios y procesos creativos. Entonces, básicamente no me voy a meter mucho en el proyecto, sino que les quiero explicar dos cosas. Una cosa muy importante, más que nada, que es esto, la investigación basada en proyecto, específicamente en arte, que es muy importante, especialmente ahorita, que está como que tomando auge en toda la universidad. Bueno, esperamos que en todas. Entonces, ¿qué es la investigación basada en proyecto de arte, ¿no? La investigación, por lo general, cuando escuchamos de investigación, pensamos en ciencia. Y la investigación válida y la que vale y se va a publicar en libros y en la que vamos a creer y la que va a formar los paradigmas y todos los dogmas de nuestro día en día es la ciencia, que tiene que ver con el razonamiento, la experimentación, la observación y lo más importante de todo y en lo que falla es en lo repetible de las acciones, ¿sí? En la ciencia, si no puedes repetir el experimento, quiere decir que no funciona. Algo está mal, no puede ser una ley, no puede ser una teoría, y ahí tenemos un problema, ¿no? Entonces, el problema con esto es que, ¿cómo es que la ciencia, basándose en estas cosas, podría explicar cosas como el amor, la poesía, la pendejez, la soledad, al arte en sí mismo? Son cosas que no se repiten. Son esta frase que es Heráclito de no puedes sumergir tus pies en el mismo río dos veces, ¿no? Entonces, lo único que podemos hacer cuando queremos hablar del arte desde un sentido, pues digámoslo, sí, para legitimizarlo y que se vea, que no sé por qué tenemos queremos, ¿no?, subirlo con la ciencia en lugar de saber que el arte es arte. No necesitamos describir por qué funciona una poesía para que funcione una poesía. Entonces, el problema con el método científico es que el método científico nos ofrece verdades sobre el universo. No ofrece verdades sobre el universo, solo nos ofrece modelos que lo explican, ¿eh? Entonces, lo que les decía de la repetición, no puedes repetir una obra de arte. Si yo tengo una obra de arte y la repito, lo único que estoy haciendo es una copia de la obra pasada. El experimento, todo el paradigma donde se basa y donde están todos estos sistemas formales que tienen que ver con la repetición, no se puede aplicar al arte, a la poesía, a los sentimientos, a todas estas cosas que permean nuestra vida, ¿no? La gravedad ahí está, pero no necesitamos saber cómo funciona si dejo de creer en la gravedad, no voy a salir volando. Entonces, aquí lo que tenemos que entender es que solo el arte puede investigar al arte, ¿sí? Entonces, el sistema que yo estoy usando empezó en los 80s. Empezó en los hospitales en Inglaterra, cuando las enfermeras, que son las que están en contacto con los enfermos, con los doctores, con el cuarto, con el entorno, con todo eso, empezaron a preguntarles a ellas cómo veían que reaccionaban los pacientes a ciertos tratamientos, al doctor. Entonces ella sabe que, por ejemplo, no, pues se puso mal el paciente, sabes que el doctor venía de mal humor. Entonces empieza a hacer una investigación basada en un proyecto, basado en la acción, basado en lo que estás haciendo. Y eso es lo que nos da una vista de lo que está pasando. Entonces, el arte, la única forma de investigarlo es haciendo arte. Y lo único que puedes hacer es, para tú hacer una pintura y saber cómo hacer una pintura, lo que puedes hacer es hacer una pintura y escribir de cómo hiciste esa pintura, cuál fue el proceso. El problema es que el arte no puedes tener un principio, medio y fin, como en la ciencia, ¿no? Puede que tienes tu teoría, experimentas, y luego se hace ley si lo compruebas. En arte no puedes, porque el arte es un proceso cíclico. Estoy creando una pintura, luego no me gusta algo, me regreso, le muevo, a veces me equivoco, de eso aprendo, regreso. Entonces mi hipótesis es que me va a salir tal pintura, pero al mismo tiempo que estoy construyendo, cambia la hipótesis, cambia la forma en que lo estoy haciendo, y es todo un proceso. De hecho, para mí de lo más difícil cuando es una obra de arte es saber cuándo terminar, porque es un proceso que da y da y da. Y la mayoría de los artistas batallan con eso, ¿no? Cuando decir, ya terminé esta escultura, esta pintura, este video. Y es por eso, porque es este proceso muy rico que te va cambiando a la obra y va cambiando al artista, porque es muy importante. No puedes separar a la obra del artista, algo que la ciencia no podría estudiar, ¿no? No puedes meter en un cuarto a un artista, decir que pinte y saber qué está pasando, porque no sabes qué está pasando adentro del artista. El único que sabe qué está pasando es él. Es muy importante en la investigación basada en arte esta parte autoetnográfica que nos puede ofrecer un artista de su punto de vista creativo, de su punto de vista técnico. Muchas técnicas nuevas se han descubierto gracias a la investigación en arte, ¿no? Estás pintando y te das cuenta que si le agregas tal químico a una pintura va a pintar de tal manera, al rato otra gente se entera y lo puede usar en su obra. Entonces, creo que sí, ¿no? Entonces la cosa es, cuando yo iba a estudiar mi maestría, sabía que iba a estudiar, ¿no? Porque me iba a aventar 2 años de algo, entonces tenía que ser algo que me gustara. Dos,
sabía que esta era la única forma de investigarlo, porque los temas que yo manejo son arte y magia, son cosas, como ya les estoy diciendo, completamente por arriba de la ciencia, ¿no? No por arriba en nivel de arriba es mejor, sino que no se puede investigar con la ciencia. Entonces, lo que yo puedo hacer es ofrecer un punto de vista autoetnográfico, un punto de vista personal de ciertos procesos para crear nuevos elementos, experimentar con nuevos procesos creativos que luego pueden ser aplicados por otras personas o nomás para aprender nuevas técnicas de creación, etcétera. Entonces vamos un poco a, ya que saben que más o menos qué es la investigación basada en arte. ¿Sí, sí quedó claro? ¿La investigación basada en arte? ¿Sí? No, no es complicado. Imagínense si Picasso hubiera escrito todo su proceso hasta llegar al cubismo. Todos esos escritos hubiera sido una investigación, ¿no? Cómo fue que él poco a poco fue jugando con la imagen y con el tiempo y cómo llegó al cubismo. No más que la mayoría de los artistas no hacen eso. Llegan al proceso y llegaron y no, lo que nosotros tenemos son resultados. Y podemos ver el antes y el después, pero no sabemos cuál fue el proceso interno del artista. Entonces sería muy interesante, por ejemplo, cualquier artista que ha revolucionado, que ha cambiado paradigmas, hubiera escrito cómo fue ese proceso y podemos ir aprendiendo más del proceso creativo, del arte, de técnicas, de todo eso. Básicamente para eso es la investigación basada en arte. Bueno, ahora regresando a lo mío. ¿Qué tienen de igual estas dos imágenes? ¿Sí? Estas son pinturas zoomorfas de una cueva en no sé dónde. Fue image search, no importa. Y el otro, el clásico dibujito duro que haces en secundaria, ¿no? Donde pones tu nombre y el de la persona que te gusta y lo encierras en un corazoncito. Básicamente estas dos cosas son exactamente lo mismo. Es un tipo de magia que lo que hacían, hay muchas teorías que dicen que no, pero yo manejo que sí y toda mi tesis dice que sí, entonces vamos a entrar en la idea de que sí. Sí, claro, porque de todas maneras nadie me puede comprobar lo contrario porque todos los que pintaron esto están muertos. Entonces, lo que hacían las pinturas rupestres, mucha gente dice que eran para representar el animal que veían, pero más bien era para representar la intención de ver ese animal, o la intención de cazar el animal. Yo pinto un búfalo lleno de flechas, eso quiere decir que cuando yo salga, el búfalo va a terminar lleno de flechas. ¿Sí? Mismo principio que haces inconscientemente cuando haces este tipo de dibujos, que pones tu nombre, el de la persona que te gusta y un corazón, como si eso intrínsecamente los jalara hacia el mismo punto y los conectara, ¿no? De una manera. Es esta ley de contagio que existe, que lo tenemos inconscientemente, por este ejemplo, y que nuestros antecesores lo conocían bastante bien. Entonces, teniendo eso en cuenta, es donde yo parto en mi tesis. Es el arte y la magia nacen juntos. No se puede separar el arte y la magia. Por magia vamos a hablar, la magia no es sacar el conejo del gorro, vamos a definir la magia como la acción de causar un cambio en la materia de acuerdo a la voluntad. ¿Sí? O sea, magia de brujas. Entonces, este arte y magia que nacen juntos pasa por todo un proceso en donde se pierde, ¿no? Cuando el arte se empieza a volver en tratar de imitar la naturaleza, cuando se empieza, mientras más igual está, más bello, empieza con la belleza, se pierde esta conexión arte y magia. La gente ya nomás está tratando de representar. Pasa mucho tiempo, entra en la Edad Media, están las representaciones, hay representaciones religiosas, donde ahí puedes ver mucho de demonios y religión, pero no tiene que ver con magia per se. Muchos de los dibujos que vemos de religión y demonio y todo eso, es más bien representaciones de criaturas o imágenes, pero el arte en sí no está hecho para hacer magia, ¿sí? Para crear un cambio de acuerdo a la voluntad, que es de lo que mi tesis es lo que intenta recuperar. ¿Sí? No nomás hacer un dibujo de algo mágico, sino que ese arte va a crear un cambio. Entonces, yo no soy el único, obvio, ¿verdad? Pero mucho antes, el expresionismo, tenía una pregunta muy importante que intentó taclear, ¿no? ¿Cómo representas la complejidad espiritual del funcionamiento y construcción del universo? En este tiempo estaba la teosofía y todas estas filosofías trascendentales que acaban de llegar acá al oeste. Y muchos artistas, bueno, no nomás aquí en este continente, desde Rusia y todo, se empezaron a involucrar mucho en estas cosas, ¿no? Ya lo material no era lo importante, sino cómo represento lo que representa esa silla, cómo represento lo que representa la persona.
Entonces, ¿cómo representa la complejidad espiritual y funcionamiento y construcción del universo? Muy fácil, así. Y todo el mundo conoce a Mondrian. Mondrian, básicamente, estas pinturas, lo que hizo es la reducción de la forma a un simple contraste de líneas y color para significar la unidad entre opuestos, la exploración sobre el color como el medio para proyectar el ser interior invisible de un objeto exterior visible, la unión de opuestos, lo femenino y lo masculino, lo estático y lo dinámico. Todo Kandinsky igual, todos los expresionistas, no, perdón, ¿cómo dice? Abstraccionistas. ¿Sí? Los abstraccionistas, la mayoría estaban metidos en esta idea de tratar de representar lo que no se puede ver. No era nomás hacer una abstracción por hacer una abstracción. Sí, cuando ves a Kandinsky parece que pintó nomás formas, pero él estaba tratando no solo de, por ejemplo, recrear los chakras, porque estaba muy involucrado en fotografía de chakras y todo eso, sino que estaba tratando de hacer que su pintura reeducara a la gente y empezar a abrirles esa visión que hemos perdido a través de tanto empirismo y todo este positivismo y nomás estar pensando en 1 más 1 es 2. Entonces sus pinturas estaban él intentó hacer que nos empezaran a cambiar, ¿no? Al verlo, nomás que no mucha gente lo captó, o por lo menos no conscientemente, porque sí hubo un cambio del zeitgeist enorme, ¿no? Cuando esto, de hecho, sin el arte abstracto no hay el arte posmoderno, es el que rompe completamente ya con la imitación y empieza el arte a moverse por otros lados, y es muy interesante que es gracias a esta unión magia-arte que regresa y se empieza de ahí a alocar todo el mundo del arte y todo se pone otra vez interesante. Entonces, ¿qué sigue? No, antes de eso. Bueno, entonces básicamente mi proyecto, bueno, esto sigue por un tiempo, luego se pierde. Ahorita con la tecnología el arte es más, ya lo estuvimos viendo, ¿no? La tecnología, los nuevos medios, pero otra vez ya está este interés, aunque sea un interés por todo lo esotérico y lo arcano y todo eso en todos lados, ¿no? Está en el Hot Topic y en todos lo encuentras. Ya no es la intención del arte volver a hacer este arte magia que pueda impulsar conscientemente, cambiar toda la mentalidad. Hay ciertos artistas, uno por ahí, por allá, escritores, ilustradores, que sí han intentado moverle, pero en sí está muy abajo en ese sentido. Y es lo que yo estoy retomando. Entonces, toda mi tesis tiene que ver con, primero, hacer toda esta recopilación de datos que les estoy dando, y luego hacer la obra al mismo tiempo que me estoy observando a mí mismo, ¿no? Entonces, hago la obra, me observo, cambia, estoy apuntando todo, y el punto es hacer obra que no solo se va a hacer como un tipo de grimorio. El grimorio en estos libros donde venían los hechizos y así, donde te va a dar técnicas de creatividad y así que puedes aplicar o no, pero es lo que te ayuda a hacer, desde lo que yo descubrí y las técnicas que yo hice, arte cuya función está hecha para poder que tu voluntad se materialice. Y pues hasta ahí lo de mi tesis. Y con lo que quería concluir era básicamente 3 cosas. Cuando estoy en la tesis, lo que hemos estado viendo ahorita pues en estos 10 años y los problemas que encuentro, así es, ¿qué se necesita, no? Para estar en esto, para estar en el arte, para estar en la investigación, porque el arte es investigación, no lo pueden negar. O sea, si no te gusta investigar, leer, conocer, va pegado con el arte, ¿no? Entonces, hay 3 puntos que para mí son básicos en esto, que es la pasión. Eso es lo más importante y yo creo lo más difícil de conseguir en este medio, porque uno, te tienes que conocer, tienes que saber qué te gusta por arriba de todo lo demás, y que no quieres hacer nada en la vida que no sea más que eso. Teniendo la pasión, de ahí se deriva todo lo demás. De ahí vas a querer estar leyendo, vas a querer estar produciendo, vas a querer estar haciendo todo, aunque no sea tarea. Porque pregúntense cuántos de ustedes producirían si no fuera tarea, ¿no? Segundo punto es la curiosidad, es esa hambre de saber más y más y más. Si tus maestros te dicen algo, tú no te quedas con eso, tú quieres más. De lo peor que puedes ver, agarras la parte que te gusta y darles. Necesitas esa sed de conocimiento que luego quieres transmitirle a la gente. Y lo más difícil ya una vez que tienes eso es cómo transmitirlo de buena manera, y es donde funciona la escuela, lo que te están enseñando. Cómo tienes que aprender qué se ha hecho para no repetir, o qué se ha hecho para repetirlo pero mejorarlo, ¿no? Cómo encontrar tu propio idioma. Y el último punto en esto sería, dejen los libros y hagan arte. Para hacer arte, hagan arte. Es así de fácil. ¿Sí? Y le vas a dar y vas a dar, y eventualmente pues encontrarás tu camino, tu forma, y todo. Y esa fue mi presentación.
hemos hablado otras veces de tu tesis y de ciertos problemas que encuentro en ella. Pero me gustaría que tú hablaras respecto al aspecto de la fe, cómo se mezcla aquí. Ya no estamos hablando de ciencia, estamos hablando de magia. Ajá. La magia implica este aspecto de fe. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se conjugaría ahí? Bueno, para empezar, sí, depende de cómo veas la magia, ¿no? Pero es importante la fe en el sentido de, pues, si crees es mejor, lo hace más fácil, no quiere decir que si no creas no te va a funcionar, ¿no? Entonces, yo tengo fe, podríamos decirlo así, en que todo esto funciona. Yo sé que funciona en el sentido mágico. En el sentido de la obra, no sé, esa es la parte de, pero no sé si a esto te refieras. No creo que afecte la fe en la gente. Primer punto, si quieres que la obra afecte a la gente, ¿no? No sé si a eso te refieres, que si tienen que tener fe para que algo suceda. Sí, claro, o sea, si tú estás planteando piezas que hagan magia, Claro. ¿no? Entonces, sí, bueno, sí. A eso me refiero, sí. Hay una pieza que hace magia. Entonces yo, como crítica de arte, me puedo enfrentar a esa pieza y verla nada más desde el aspecto meramente estético formal del asunto y decir, pues puede ser una pieza exitosa o no, en la medida de lo artístico, ¿no? Pero, o del lado poético, pero ya del lado de la magia, ahí ya no sé si funciona o no funciona, si la pieza es exitosa o no es exitosa, a menos que me pase a mí la magia. Pero pregunto, ¿tengo que tener fe para que la magia suceda o la magia sucede por sí misma? Sí, no tienes que tener fe, pero sí es importante. La magia, lo arcano, todo esto, todo el mundo tiene así como esta curiosidad morbosa, ¿no? De esas cosas que... Entonces, la exposición en sí no nomás son las piezas, es todo el ambiente, que es muy fácil meter a alguien en este ambiente de ocultismo. Entonces no necesitas tener fe para entrar a un lugar donde con ciertos aspectos, que es parte de lo que estoy investigando, ¿no? O sea, llevo 15 años haciendo esto, pero hasta ahorita verdaderamente me he puesto a analizar más en el público en general qué son estos elementos, estos arquetipos que la gente ve y te mete como en un sentido o en un estado propicio a la magia, en el sentido que estás mentalmente, de hecho la mayoría de la magia necesitas estar en ciertos estados que puedes tú meter a la gente, aunque ellos no sepan que los estás metiendo en esto, ¿no? Llega directo al inconsciente, y de todos modos, al final de cuentas, el de que si funciona o no, no es la parte final de mi tesis. Sí, pero... ahí dejo de lado el rollo de el rollo formal, ¿no? Más pregunto por proceso creativo no, funciona, pero parte de eso sí he considerado eso, y parte es crear que todo es la ambientación y todo lo que se crea alrededor de la pieza y el espacio donde está la pieza y todo eso, para meter en ese como estado mental propicio a. Cercano entonces también a los rollos jodorowskianos. Más o menos, más que todavía más Crowleyescano. Sí, no, otra línea. ¿Otra pregunta? Tomás. ¿En qué estado hay que ver tus piezas? Digo, si hay que aproximarse a la magia en cierto estado, ¿no? ¿Se entiende? Estado psíquico, espiritual, energético. ¿En qué estado tiene que ir uno programado, por decirlo así? Ninguno. La exposición se está planeando, bueno, la estoy planeando para que yo voy a darte el estado que necesitas tener, aunque tú ni sepas que estás en ese estado, ¿no? O sea, la gente va a ver, ni cuenta no va a saber qué está pasando, qué le va a pasar. Porque ¿de qué magia hablas? Puesto que tú estás eligiendo un estado, ¿qué estado es ese? Porque estabas comentando que los de Mondrian eran hacia estados primigenios de la magia. Entonces, ¿cuáles serían los estados que tú manejas? Se llama gnosis. ¿Has oído hablar de la gnosis? ¿No? Bueno, hay muchas formas de llegar a la gnosis, pero son estos estados. El más común es cuando te acabas de despertar, que estás entre dormido y despierto, y todavía estás entre soñando, pero ese como velo muy delgado entre el consciente y el inconsciente, ese podría ser un ejemplo muy, muy bueno para hablar de la gnosis. Ahí es donde tú puedes brincar el consciente, ¿no? Lo que hace las cosas es el inconsciente, es lo que se puede manipular. O sea, hasta si te vas a física cuántica, entonces hacemos eso, ¿no? Pero es ese estado que hay muchas técnicas para conseguirlo, el que se necesita. Para tú como mago, digamos así, hacer pasar cosas. Pero tú no necesitas tener gnosis para que te pasen.
pero si sí, es todavía más, es toda parte, Inducir la gnosis. ajá, todo es parte del experimento. Cómo inducir gnosis en alguien que no quiere tener gnosis o que ni sabe que está siendo inducido a un estado de gnosis. Bueno, ahorita continuamos